Muy bien, chicos, buenos días. El día de hoy, como ya habíamos comentado, vamos a trabajar el tema de agricultura, ¿no? Ustedes saben muy bien que la agricultura es una actividad económica del sector primario, del tipo productivo, que se va a caracterizar, pues, por que ella va a satisfacer principalmente la demanda de alimentación de la población. Pero también se caracteriza, ¿por qué? Porque a través de la agricultura, ¿no?, se obtiene materias primas que también son destinadas para la actividad industrial, ya sea para la industria alimentaria como también para otro tipo de industrias, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años se ha venido llevando a cabo la búsqueda de combustibles, digamos, no tóxicos, o biocombustibles, como se le llama, frente pues al gran problema, ¿no?, que ya nosotros habíamos comentado en las clases anteriores, que era pues el del calentamiento global. El calentamiento global se ha convertido en una preocupación mundial y a raíz de ello se están señalando algunas, ¿no?, propuestas de solución. Dentro de ello, por ejemplo, el que se descarte progresivamente el uso de los combustibles fósiles, que son, ¿no?, altamente contaminantes, y que sean reemplazados por combustibles que sean pues mucho más, digamos, buenos o mucho más convenientes para el medio ambiente, ¿no es así? Y dentro de ello se planteó la necesidad de producir combustibles a base de productos agrícolas, ¿no? Nosotros habíamos comentado, por ejemplo, que dentro de esos productos agrícolas se hablaba acerca de lo que es el maíz. ¿Se acuerdan que hablamos de ese tema? Y que el cultivo del maíz ya no solamente implicaba pues satisfacer la demanda, ¿no?, de la población y también de las industrias ligadas a la producción de maíz, sino que también se estaba desarrollando combustible que por supuesto generó problemas en la población, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se destinó el maíz para la producción de ese biocombustible, pero se dejó de satisfacer la demanda de una parte de la población. Entonces el precio del alimento subió de una manera exorbitante, se vio afectado a otras industrias como la industria alimentaria, pero también la industria, ¿no?, de lo que es pues la producción de carnes de aves, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente las aves, ¿no?, de corral se alimentan a base de maíz, ¿no?, de un tipo de maíz, ¿no?, el maíz duro amarillo, y el precio de este había subido exorbitantemente, ¿no? Y con ello también empezó a subir el precio de, ¿no?, el pollo, de las aves de corral. Entonces, es una situación que afectó de verdad a la economía a nivel, ¿no?, de regiones como América Latina, pero también a nivel mundial. Igual sucedió con la soya, y hoy en día también se está produciendo biocombustible a base de la caña de azúcar, ¿no? Entonces, a lo que yo quiero llegar es que la agricultura sí es una actividad, ¿no?, a través del cual el hombre va a producir sus alimentos, ¿no es así? Pero también pues lo que está sucediendo es que se está dando otro tipo de aprovechamiento, ¿ya? Veamos por aquí cuáles son las características de la agricultura. A ver, muchachos, aquí en el Perú, antes de la llegada de los españoles, ¿se tenía un amplio conocimiento de la agricultura, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? O sea, en el antiguo Perú, ¿se tenía un amplio conocimiento de la agricultura, sí o no? A ver, hagamos un poquito de historia. Sí, 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 bastante, ¿no es verdad? Claro, ¿por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, a lo largo de la historia ¿no?, de la historia prehispánica de nuestro territorio, se habían desarrollado muchas civilizaciones, y estas civilizaciones basaban su alimentación justamente en la agricultura, ¿no? Sociedades, por ejemplo, como Chavín, antes que Chavín Caral, ¿no es verdad? Si hablamos nosotros, por ejemplo, de sociedades posteriores a Chavín, como los Nazca, los Moche, estas sociedades fueron muy avanzadas en cuanto se refiere a la tecnología hidráulica. Es decir, que una de las cosas que pasaba en nuestro territorio es que el agua pues no era abundante, ¿no?, por lo menos en la costa. Pero estas sociedades que estoy comentando lograron, ¿no?, aprovechar el agua de las lluvias, el agua subterránea, como el caso de Nazca, ¿no? Llevaron a cabo la construcción de andenes, por ejemplo, en la región del interior, ¿no?, de nuestro territorio, y el resultado pues fue, ¿no?, una amplia producción agrícola, ¿no? Ya cuando los incas vienen a constituirse como una gran sociedad, como un gran estado, los incas lo que van a hacer es, digamos, recopilar todo ese conocimiento ancestral. Van a no solamente aprovechar, ¿no?, las técnicas que ya se conocía, sino que las van a mejorar. Por ejemplo,
Ustedes recordarán por historia que además de los andenes, que eran chacras escalonadas, ¿no?, que se construían en las laderas de los cerros para ampliar las zonas de cultivo, también en tiempos prehispánicos, aquí en el Perú, en el antiguo Perú, se desarrollaron técnicas como el control ecológico vertical. ¿En qué consistía el control ecológico vertical? Bueno, consistía pues en llevar a cabo, ¿no?, el uso de diferentes regiones, ¿no?, de diferentes, digamos, territorios ubicados a distinta altitud, algunos de estos ubicados a 500 metros, otros a, ¿no?, 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros, etcétera. Pero el hecho es de que en todas estas regiones no se puede cultivar lo mismo y tampoco se puede aprovechar el suelo de la misma manera. Y ellos, los incas, miren, llegaron a especializarse tanto en esto que se cuenta que ellos hacían una clasificación del territorio andino y costero, al igual que la selva en total, ¿no? Clasificaban toda esta zona en 16 pisos ecológicos. Si tú recuerdas por geografía, ¿no?, de repente, ¿no?, en los años anteriores, sabrás que antiguamente, bueno, no tan antiguamente, hace algunas décadas atrás, ¿no?, digamos en la primera mitad del siglo XX, hubo un geógrafo peruano llamado Javier Pulgar Vidal, que hizo la clasificación del territorio peruano en 8 regiones naturales, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? ¿No? Costa, Yunga, ¿no?, Quechua, Suni, Jalcan, y bueno, ¿no?, en fin. Fueron 8 regiones, ¿sí o no? Desde la costa, pasando por la sierra y la región de la selva. Bueno, yo te cuento de que Javier Pulgar Vidal no inventó esos términos. Lo que hizo más bien Javier Pulgar Vidal fue recopilar un conocimiento ancestral, un conocimiento que venía desde la época, como te digo, prehispánica. Es más, ¿no?, hoy en día se sabe, como te dije hace un ratito, que los incas no clasificaron el territorio andino en 8 regiones u 8 pisos, sino en 16 pisos, ¿no? Es decir, tenían un amplio conocimiento respecto del uso correcto de los suelos. Más bien, cuando los españoles llegan, la situación va a cambiar. ¿Por qué? Acuérdate que los españoles, pues, que cuando llegaron a este territorio, ellos básicamente fueron movidos por la ambición, ¿sí o no? Ellos no vinieron a cultivar papa, quinoa, hoja, ¿no? Ellos vinieron ¿a qué? Vinieron a conseguir oro y plata, y de la forma que fuera posible, ¿no es verdad? Entonces, por eso es que en un comienzo hay todo, ¿no?, un enfrentamiento con las comunidades, ¿no?, con las sociedades de este territorio, va a haber una masacre prácticamente, y posteriormente ya afincados acá, los españoles inician pues ya la práctica de la minería, ¿no es verdad? Una minería agresiva, una minería en donde los indígenas serían sacados de sus tierras, ¿no?, originales, y llevados pues a esos yacimientos para ser explotados como mitimales, ¿no es verdad? Como mitayas, perdón. Entonces, esta situación, ¿no?, hace que la agricultura se practique, sí, pero la agricultura se va a practicar de una forma, digamos, bastante limitada. Todos los conocimientos, las técnicas que anteriormente se conocían, van a ser dejados en un segundo plano por los españoles, ¿no? Entonces, en vez de avanzar, en vez de, ¿no?, perfeccionar aún más todavía las técnicas que ya se conocían, más bien fue como un salto hacia atrás, ¿no? Y prácticamente, pues eso es lo que hace que la agricultura se comprima, se contraiga, ¿no? Y más adelante las técnicas que se utilizaban fueron siendo abandonadas. Por ejemplo, los andenes fueron abandonados. ¿Por qué, profesora? Porque los andenes necesitaban de una buena cantidad de gente que trabajara, ¿no?, se involucrara en su uso, su limpiado, ¿no es verdad?, al igual que también el aprovechamiento correcto del agua. Entonces, como toda esta gente, todos los indígenas eran llevados hacia las minas y hacia otros lugares, pues los andenes terminaron siendo abandonados. Igual pasó, ¿no?, con técnicas de las zonas del altiplano, como por ejemplo, pues eran los guaruguaru, que eran chacras elevadas, ¿no?, que servían muchísimo para desarrollar la agricultura a más de 3.000, 3.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Saben? Hoy en día, en Bolivia, bueno, ya hace algunos años atrás, en Bolivia se ha venido impulsando la, digamos, recuperación de esta técnica, y Bolivia ha mejorado bastante en agricultura. Se dice que ha aumentado, ha incrementado su agricultura en más de 20% de lo que anteriormente se desarrollaba, ¿no? Miren, simplemente aprovechando una técnica ancestral.
En el caso del Perú, todavía estamos en esa situación de que la agricultura, sobre todo en el interior, se desarrolla con técnicas bastante rústicas, ¿no? Todavía se adolece, ¿no? de capital, de financiación principalmente para los pequeños agricultores y entonces pues tienen que recurrir, ¿no? al uso de, por ejemplo, lo que sería el arado, que fue una técnica, un instrumento, mejor dicho, incorporado por los españoles, introducido por los españoles a este territorio. ¿Ya? Y es así como hasta hoy en día todavía se sigue trabajando. Pero miren, tenemos que saber algo muy importante, ¿no? De que la agricultura en nuestro país en la actualidad no es igual en la costa que la sierra y la selva, ¿no? La agricultura se desarrolla de dos formas, ¿ya? Hay una agricultura llamada intensiva y hay una agricultura llamada extensiva, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, vamos a hablar un poquito respecto de ellas, ¿ya? Hablemos de estas dos formas de agricultura, ¿ya? Voy a ampliarlo un poquito para que podamos todos revisar, ¿ya? Miren, aquí está, tipos de agricultura. Si yo te pregunto en el examen qué tipos de agricultura hay, tú me vas a decir, hay agricultura intensiva y agricultura extensiva, ¿correcto? Ahí está bien. Veamos por aquí, ¿no? La agricultura intensiva primero. ¿Por qué se va a caracterizar? Dice, está dotada de adecuados sistemas de riego. Entre estos sistemas se pueden mencionar el riego por gravedad, el riego por aspersión y el riego por goteo y otros. Bueno, sucede que la agricultura intensiva es una agricultura de alta productividad, ¿correcto? Es una agricultura que cuenta con financiamiento, que cuenta con tecnología, con maquinaria sofisticada y también con sistemas modernos de riego, ¿no? Como por ejemplo el riego por goteo que hemos leído hace un ratito, ¿no? Lo cual permite que se aproveche, digamos, al máximo el agua, ¿ya? Ahora, esta agricultura también se va a caracterizar ¿por qué? Porque como está tecnificada, tiene maquinaria, ¿no? Digamos, sofisticada, no requiere de mucha mano de obra. Aquí no hay un montón de trabajadores que se involucren, ¿ya? Más bien, lo que va a pasar es que la máquina está reemplazando, ¿no? el trabajo del hombre, ¿ya? Esa es la agricultura intensiva, ¿correcto? Utiliza grandes cantidades de fertilizantes, eso es cierto, insumos. ¿Por qué? Porque hace que la tierra se trabaje permanentemente. La tierra no descansa, ¿no? Durante los 12 meses del año la hacen producir de manera constante y es por eso que se requiere pues de insumos químicos, incluso pesticidas para poder acabar con algunas, digamos, con algunos insectos que aparecen por temporadas y que podrían dañar a la siembra, ¿no? Lo real, muchachos, como nosotros varias veces hemos señalado, es que el suelo debe ser dejado para descansar. Así como nosotros, ¿no? Después de un día arduo de trabajo, ¿no? Llegamos a casa, ¿no? O de repente de estudiar, ¿no? Llegamos a casa y descansamos. Igual sucede pues con los elementos de la naturaleza. Al suelo también se le tiene que dar un periodo de descanso, de reposo. Pero en la agricultura intensiva no pasa eso, ¿no? Y por esa misma razón es que la agricultura intensiva está generando problemas de desertificación a nivel mundial, ¿ya? La otra característica, ¿cuál vendría a ser? Se orienta, dice, hacia cultivos destinados a la industria y también a la exportación. Por ejemplo, lo que hace un rato te comentaba al comienzo del tema, ¿no? Te decía que la agricultura intensiva sirve para producir alimentos, eso sí, pero gran parte de los alimentos que se producen están destinados a la exportación, ¿correcto? O sea, son llevados pues a grandes mercados, ¿no? En donde, por supuesto, pues que el precio que se paga por el producto es alto, es elevado. Pero no estamos hablando de cualquier producto, por supuesto, ¿no? Sino productos que pues son muy demandados en el mercado, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos tiempos se demanda espárragos, se demanda alcachofa, se demanda ají páprica. El ají páprica, chicos, para que tengan una idea, se parece al pimiento. No sé si ustedes identifican al pimiento o también llamado pimentón, ¿no? Que se utiliza mucho para las comidas, sobre todo orientales, para el chaufa, por ejemplo, ¿no? Y otras comidas orientales. Bueno, y en general forma parte, ¿no? de nuestras recetas, pues, ¿no? En el país, ¿no? Bueno, el ají páprica se parece a este, ¿no es así? ¿Y qué sucede? Que es muy, muy utilizado, ¿ya? Pero para, por ejemplo, colorante,
Con el ají páprica se producen colorantes naturales que son utilizados, por ejemplo, para la industria de los embutidos. Si tú comes jamonada, comes jamón del país, comes cualquier tipo de embutido, tú debes saber que esos embutidos tienen colores muy fuertes, muy intensos, o muy rosados, o algunos yo he visto que son muy naranjas. Le digo he visto porque realmente a mí no me gustan los embutidos, ¿no? Y sucede pues que para que obtengan esa coloración definitivamente necesitan, ¿no?, de un colorante, ¿no?, natural. Y este es el ají páprica. ¿Y tú sabías que aquí en el Perú se cultiva ají páprica? Profesora, ¿dónde se cultiva? En la costa, ¿no? En la costa de nuestro territorio, costa central, en la costa sur, en la costa norte también. Ya es ahí donde se cultiva el ají páprica. Aquí está destinado, como estamos diciendo, a la exportación, principalmente. Ya igual sucede, pues, en los últimos años, ¿no?, con lo que vendría a ser las paltas, ¿no?, los mangos, ¿no?, conjuntamente con ello, en los últimos años la quinoa, por ejemplo, ¿no? Hace unos días atrás leía de que el Perú pues era considerado como el primer productor de quinoa a nivel mundial, ¿no? Estamos exportando bastante quinoa y de primera calidad, por supuesto, a nivel internacional, pero eso también genera problemas, muchachos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos abasteciendo la demanda externa, pero no estamos viendo, ¿no?, la demanda interna. Entonces, cuando se lleva mucho producto hacia afuera, este producto se eleva en precio, ¿no? Y por supuesto que el alto costo afecta muchísimo pues a la canasta familiar de la gran mayoría de la población. ¿Ya? Eso es lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Entonces, está destinado a la exportación como también a la actividad industrial. Por ejemplo, te dije hace un rato que a base de maíz, a base de soya, a base de caña de azúcar, se está llevando a cabo la producción de biocombustibles, ¿sí o no? Pero también, si nosotros hablamos, por ejemplo, de trigo, ¿no?, de cebada, tú sabes muy bien que estos cultivos son destinados para producir, pues, la industria de lo que serían las pastas, las harinas, en el caso del trigo. Y en el caso de la cebada, pues es un ingrediente fundamental para la producción de cervezas, ¿no?, de bebidas, obviamente, que son muy consumidas a nivel internacional. ¿No es así? Entonces ahí tenemos ejemplos, ¿no?, claros, ¿no?, respecto del aprovechamiento de los cultivos para la industria. ¿Ya? ¿Qué más dice? Se requiere de grandes inversiones de capitales. Sí, pues, ¿no? O sea, se destinan enormes extensiones de tierra para cultivar un producto. ¿Ya? La agricultura intensiva, chicos, acuérdense, es de monocultivo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir monocultivo? Vamos a colocarlo por aquí, ya que queda espacio, ¿no? Es de monocultivo, que quiere decir que se cultiva un solo producto. En enormes hectáreas de tierras se cultiva un solo producto. Puede ser, por ejemplo, hectáreas de tierra destinadas para el maíz, ¿no? Hectáreas y hectáreas de tierras destinadas, por ejemplo, para lo que vendría a ser la caña de azúcar. ¿Ya? Profesora, ¿aquí en el Perú tenemos eso? Claro, tenemos nosotros grandes haciendas azucareras, ¿sí o no? Haciendas algodoneras, ¿no? Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene familia en el norte del país, en departamentos como La Libertad, sabe que en La Libertad hay un montón de haciendas. Ahí está Laredo, Comalca, Cartavio, Casagrande, entre otras más, que son haciendas destinadas totalmente a la producción solo de caña de azúcar. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces ahí vemos el monocultivo. ¿Ya? No se da digamos, ¿no?, el cultivo de varios productos a la vez, ¿no?, para luego comercializarlos, no, sino es un solo producto en el que se especializan. Y para ello, como te dije, requieren de enormes hectáreas de terreno y por supuesto que para poder mantener esas enormes hectáreas de terreno necesitan de muchísimo capital, de una fuerte inversión. Entonces la agricultura intensiva no es impulsada por el pequeño agricultor, ¿ya? Por el pequeño, digamos, campesino, sino por grandes grupos empresariales. Aquí en el Perú hay numerosos grupos empresariales, ¿no?, que están dedicados, por ejemplo, al rubro, ¿no?, de lo que es la construcción y que también han adquirido extensas hectáreas de terreno en la región costera, en la región de la selva, para destinarlos a la agricultura intensiva. ¿Ya? ¿Es de buena producción? Sí, pues, ¿no? Con todo el capital que tienen es de buena producción y también es rentable, ¿no? Justamente por eso se dedican a ese tipo de cultivo, ¿no? Porque le generan muchísimos beneficios económicos. Pero eso sí, ¿no? Tienen que buscar que su producto sea de buena calidad, porque
cuando los alimentos, ¿no?, son destinados a la exportación, para que sean introducidos, por ejemplo, a continentes como el continente europeo o el continente asiático, estos productos pasan por toda una serie, ¿no?, de evaluaciones. Son previamente, dicen que hay como 8, me parece, etapas, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur. Y si van pasando cada una de estas etapas en buena hora, pero basta que en una de estas evaluaciones descubran, ¿no?, de que se han utilizado excesivos químicos o algunos químicos que no están permitidos dentro de su país, todo ese lote gigantesco es devuelto al país de origen. Y eso ha pasado varias veces, ¿no? Por eso es que estos grandes productores, como el caso de los que se desarrollan aquí en el Perú, estos grandes productores tienen mucho cuidado al momento de llevar los alimentos al mercado internacional. ¿Correcto? O sea, en conclusión, ¿de qué estamos hablando? De una agricultura, ¿no?, altamente productiva, una agricultura con mucho capital, con enormes tierras, pero que está destinado principalmente a los grandes mercados internacionales, ¿ya? ¿Quiénes desarrollan esta agricultura intensiva? Por supuesto, los países del primer mundo, ¿no? Pero también en otros territorios, como por ejemplo aquí en el Perú, como te comentaba, ¿no? Pero estos cultivos no abastecen la demanda del mercado nacional, o sea, no sirve para nosotros, ¿no? Sino pues un 98% va destinado al mercado extranjero, ¿ya? Nosotros tenemos acuerdos comerciales, por ejemplo, con lo que es pues Estados Unidos, con China, tenemos acuerdos comerciales con Japón, con la Unión Europea, etcétera. Entonces, hacia esos lugares va destinado nuestros productos agrícolas, ¿correcto? ¿Dónde se desarrolla la agricultura intensiva, profesor? ¿En qué parte del Perú? Bueno, costa, ¿ya? En la costa peruana se desarrolla agricultura intensiva y también en lo que es la región de la selva, ¿ya? Pero la selva alta, donde se cultiva café, donde se cultiva cacao, ¿ya? Y en los últimos tiempos se ha venido introduciendo en la selva la palma aceitera, que también está destinado para pues la exportación, ¿ya? Pero que genera muchísimos problemas a los suelos de nuestra región oriental. El otro tipo de agricultura del que vamos a hablar es la agricultura extensiva, ¿correcto? La agricultura extensiva es todo lo contrario a la agricultura intensiva, ¿ok? O sea, que si la agricultura intensiva es, ¿no?, está dotada, ¿no?, de sistemas de riego, se invierte en construcción, ¿no?, de canales, de obras de represamiento, etcétera, la extensiva no, ¿ya? Vamos a leer aquí, dice, en primer lugar es de secano. ¿Qué cosa quiere decir agricultura de secano, profesora? Quiere decir que depende de las lluvias, ¿ya? Si llueve, se puede cultivar, y si no, no se puede cultivar. Profesora, ¿dónde pasa eso? En la sierra, en la región andina, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes familiares en la región andina, sabes muy bien que ellos a partir de octubre, noviembre, ellos ya están preparando el suelo, ¿no es verdad? Claro, estamos hablando de gente que se dedica a la agricultura. Van preparando el suelo, ¿no? Lo van removiendo, lo van abonando, ¿no? Ya para noviembre están, ¿no?, plantando y posteriormente solo tienen que esperar a que las lluvias lleguen, ¿no?, y hagan su trabajo. Entonces ahí a partir de diciembre hacia enero, febrero, marzo, abril, ¿no?, el cultivo se va desarrollando, ¿no? O sea, las plantas van creciendo. En mayo, entre mayo y junio están cosechando. ¿Ya? Profesora, pero yo tengo entendido, dirás tú, que diciembre, enero, febrero, marzo, llueve intensamente en la sierra, ¿sí o no? Ya, pues justamente estas lluvias que se generan en la región andina permiten, ¿no?, que se concluya el proceso del sembrado, ¿no?, y posterior cosecha en ese territorio, ¿correcto? Entonces, vemos que en la agricultura extensiva no hay, pues, no obras de ingeniería hidráulica, no hay una fuerte inversión del capital privado, mucho menos del Estado, para asegurar a los campesinos que haya agua permanentemente, ¿no? Sino ellos van a depender de las fuentes, ¿no?, acuíferas que existen en el lugar. Pueden ser de lagunas, pueden ser de lagos, o como hemos dicho también, del caso de las precipitaciones, ¿ya? Y claro, ¿no?, como dice acá, se practican en épocas en las que se presentan, ¿no? Por eso les decía, la agricultura en la región andina, ¿no?, guarda relación con las lluvias que se producen durante la temporada de verano, ¿ya? Luego dice, se practica con métodos artesanales antiguos. Por ejemplo, hace un rato hablamos acerca de lo que es
el uso del arado, ¿no es verdad? Ya, bueno, el arado no es un instrumento que haya sido inventado, desarrollado aquí en el antiguo Perú. El arado lo trajeron los españoles, ¿no? Ya era de utilidad, ¿no? Antigua en el continente europeo, ¿no? Y lo traen para aquí. Y hasta hoy en día, muchachos, todavía se sigue utilizando en las regiones del interior del Perú, ¿no? Lo cual sirve para, pues, remover el suelo, para luego, ¿no? Colocar las semillas, pero es muy rústica, es una técnica bastante rústica, ¿ya? Dice, necesita abundante mano de obra, claro, porque básicamente como no tienen maquinaria sofisticada, entonces es el hombre, ¿no? El que haciendo uso de palas, de picos, de arados, ¿no? Como comentábamos, va a llevar a cabo pues el sembrado de los productos. ¿Ya? Dice, carece de ayuda científico-técnica, al igual que también carece de financiamiento. El Estado no les proporciona a ellos, pues, ¿no? Un apoyo financiero apropiado, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de revisar algunos documentos oficiales a través de las páginas web que tienen, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y Riego. ¿Qué pasa? Que en alguna ocasión, si es que ha ocurrido un desastre natural y una comunidad ha sido víctima, ¿no? De un huaico, de un aluvión, qué sé yo, para poder recuperarse de esa situación, ¿qué es lo que hace el Estado? Pues obviamente primero van a censar, van a ver en qué condición está, ¿no? La población del lugar, y en función a ello, ¿no? Les ofrece pues digamos, un aliciente, un apoyo económico a los campesinos. Pero ¿saben de cuánto es ese apoyo económico que les dan? 3.000, 4.000 soles. Ahora yo te digo, ¿tú crees que con 4.000 soles un campesino va a poder, ¿no? recuperar su productividad en su suelo? ¿Cuánto creen ustedes que, ¿no? invierten los grandes pues, empresarios en la agricultura intensiva? Entonces hay ¿no? una enorme diferencia, ¿no? entre estos dos tipos de agricultura. ¿Ya? ¿Qué más dice? Usa abono natural, ¿no? generalmente excremento de animales, aunque en los últimos años, muchachos, se ha venido dando el hecho de que debido ¿no? al aumento de la población, tanto ¿no? en nuestro territorio ¿no? como también en otras regiones, inclusive los mismos agricultores del interior de nuestro país ya no solamente producen para ellos, ¿no? sino que también parte de sus ¿no? alimentos, sus cosechas, lo llevan a los mercados locales a comercializarlo e intercambiar. Entonces, como la demanda es mayor, ellos también están utilizando insumos químicos. ¿Ya? Y estos insumos químicos no son controlados, ¿no? por las entidades del Estado. O sea, no hay una supervisión, no hay reglamentos claros para que el campesino sepa que hay ciertos tipos de pesticidas, ciertos tipos de insumos químicos que no puede comprar porque son altamente tóxicos. Y los están usando, ¿no? O sea, como no los regula, los están usando. Y eso está conllevando a que los alimentos, ¿no? que tú crees, por ejemplo, que son totalmente naturales, ¿no? y buenos para la alimentación, hoy en día también tengan un alto nivel de toxicidad. Esa es una gran preocupación, ¿no? Y dentro de ello, pues, están, por ejemplo, alimentos como vendría a ser el brócoli, ¿no? O sea, que el brócoli muchas veces no es recomendado, ¿no? Como un alimento importante por su alto contenido de hierro que tiene. Pero en los últimos tiempos, cuando se han hecho estudios, ¿no? Respecto de ¿no? alimento, se dice que sí, pues tiene alta toxicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la están cultivando como te estoy comentando. Entonces eso es muy preocupante, ¿no? Porque finalmente ya no sabemos qué comer. Comemos supuestamente productos naturales, pero que tienen dentro de su composición pues una alta concentración de elementos químicos que son nocivos para la vida, ¿no? Así es como se están dando las cosas en la actualidad. Dice, se cultiva productos, ¿no? Estamos leyendo acá, se cultiva productos básicos orientados al consumo en la localidad y al autoconsumo. Claro, ¿no? Por ejemplo, los tubérculos, ¿no? Al igual que ello, los granos, ¿no? Como los cereales. Al igual que ello, por ejemplo, las hortalizas, todos estos tipos de alimentos forman parte de la agricultura extensiva, ¿ya? ¿Dónde se practica? Aquí en el Perú se practica agricultura extensiva. Acuérdate, extensiva no viene de extenso, de grande, no. Extensiva viene de agricultura deficiente.
¿Ya? La agricultura extensiva se practica en la región andina y también en la selva baja del Perú, en donde básicamente el poblador de la selva baja lo que hace es producir para su autoabastecimiento. Él cultiva arroz, cultiva yuca, ¿no? Cultiva frijoles, por ejemplo, pero sobre todo para su propia alimentación. Y la complementa con la pesca, ¿no? que hace pues en los ríos del lugar. Correcto. Entonces, así es como se desarrolla la agricultura extensiva, que necesita de poca inversión, claro, porque no compra maquinaria ni nada, y es de baja productividad y también de rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Baja rentabilidad. ¿Ustedes saben cuánto está el kilo de papa aquí en la ciudad de Lima? Por ejemplo, si hablamos de la denominada papa blanca, ¿no? Ahora, chicos, que, bueno, ¿no? Ustedes creo que no pueden acompañar a sus madres, ¿no? A los mercados en estos tiempos, los adolescentes por lo general no es apropiado que salgan, ¿no? Pero de repente quien tiene cierto tipo de conocimiento sobre compras, ¿no? De productos, ¿no? En los centros comerciales o en los mercados, sabe que la papa, pues aquí en la ciudad, el kilo está a un sol, ¿no? El kilo está a un sol, pero si el kilo aquí en la ciudad de Lima está a un sol, pregúntate tú, ¿cuánto estará en el Valle del Mantaro? ¿No? ¿Cuál será el precio del kilo ¿no? de papas? Pues en las regiones donde se producen. Su precio en verdad es irrisorio. Ellos no pagan más de 20 céntimos, ¿no? O sea, por kilo de papa. Entonces, imagínate tú tanto trabajo realizado. La papa más o menos toma unos 4 a 5 meses, me parece, para que, ¿no? Se desarrolle todo el proceso y finalmente se coseche. Pero esperar todo ese tiempo para vender tu producto, el kilo de tu producto a 20 céntimos, e inclusive hubieron tiempos en los que se vendían a 10 céntimos, se dice, ¿no? Es insultante, ¿no es verdad? Pero así están las cosas, pues. Entonces, el gran inversionista no va a invertir en papas, pues. ¿Por qué? Porque eso no es rentable. Ahora, lo que sí hacen ellos es procesar la papa, ¿no? Y pues ya procesada, comercializarla. Pero el pequeño productor es el que lleva a cabo el cultivo de estos alimentos de primera necesidad. Entonces, si a tu mesa, ¿no? Ves, por ejemplo, pues choclo, ¿no es verdad? O ves zapallo, ves papa, ¿no? Lo que comúnmente nosotros consumimos. Valora todas estas cosas, ¿no? Porque lamentablemente el agricultor nacional se esfuerza mucho para poder obtener estos alimentos que son comercializados por ellos a un costo bastante irrisorio, bastante bajo, ¿no? Así se dan las cosas en nuestro país, ¿ya? ¿Dónde se cultiva entonces en forma extensiva? Sierra, ¿no? Y también la región de la selva, pero acuérdate, ¿eh? En la selva baja, porque en la selva alta se cultiva de una manera distinta, ¿ya? Bien, entonces muchachos, aquí nosotros tenemos pues los dos tipos de agricultura.